Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por el privilegio una vez más que nos da de poder presentar su palabra a una audiencia que nos escucha o que nos ve en estos momentos. Gracias por el bendito privilegio, Señor, de presentar las verdades para este tiempo del fin. Le pedimos su bendición a cada uno de los que estamos en este panel, que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestras mentes, que su palabra sea exaltada y glorificada sobre cualquier enseñanza o doctrina humana, y oramos para que nuestros queridos amigos y hermanos que nos están viendo o escuchando en estos momentos puedan ser bendecidos grandemente por su palabra en estos momentos. Amén. Pedimos su bendición, Padre Celestial, que sea el Espíritu Santo el que aclare nuestras mentes, nuestros entendimientos, para poder entender su palabra y sobre todo para poder aceptarla y creerla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hemos venido estudiando con ustedes, nuestros amigos, las 10 llaves que abren ese misterio de la muerte. Hemos visto cómo a través de la palabra, ¿verdad?, a través del estudio de la misma, nosotros podemos ver cómo podemos entender qué es lo que pasa después de la muerte. Y hemos venido estudiando que en sí han habido muchas confusiones, y es porque esas son creencias que el enemigo desde el mismo comienzo quiso hacerle creer al ser humano que los muertos no están muertos, sino como que están conscientes. Ya bien sea a través de una llamada alma, de un llamado espíritu. Hasta aquí hemos visto que el alma, a manera de repaso, no es otra cosa que hermano Rodi. Que la persona cuando está viva. Okay. Y el espíritu, mi hermano Jan. Es el hálito de vida que Dios le da al ser cuando lo creó, o cuando esa persona pues tiene vida. Ese espíritu es prácticamente el aliento de vida que solo Dios puede dar. Si algunos de ustedes no han podido escuchar o ver esas presentaciones, porque ya hasta aquí hemos presentado 7 llaves para entender el misterio de la muerte, sería bueno que ustedes fueran a nuestra página electrónica, elevangelioeterno.org, o también en el YouTube, Voz del Evangelio Eterno, o La Voz del Evangelio Eterno, mejor dicho, La Voz del Evangelio Eterno. Y ahí pueden seguir todos estos programas. Nosotros también estuvimos hablando que la muerte es un ¿qué? De acuerdo a Jesús. Un sueño. Un sueño. Es un sueño que para aquellos que mueren en Jesús van a despertar ¿cuándo, Rodi? Cuando venga Cristo. Cuando venga la prisión visible de Cristo, como hemos venido estudiando en otros capítulos. Muy bien, muy bien. Al final de la trompeta dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y también analizábamos varios versículos, y hoy vamos a dar otros tantos versículos de donde Cristo va a sacar a aquellos que han muerto en Él, son de los sepulcros. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan? Hemos leído más decenas de versículos donde nos habla esa verdad vez tras vez. Hay un texto que nos debe llamar la atención, que está en... ¿Por qué no empezamos allí a leer desde el mismo Salmo, página 8, ¿verdad?
Donde verdaderamente queremos dejar por sentado de que los muertos no están en el cielo. Sino que están en un sepulcro ahorita. Exacto, están en un estado de inconsciencia porque así, por eso es que Cristo comparó la muerte con el sueño. Así como cuando nosotros nos vamos a la cama todas las noches, bien sea el tiempo que tengamos que dormir, sean 5, 6 horas, 7 horas, lo que sea, en ese tiempo cuando estamos durmiendo en nuestros lechos, en nuestras alcobas, en nuestras camas, estamos en un estado de inconsciencia. O sea, no sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor porque estamos profundamente dormidos. Por eso que Cristo comparó la muerte con el sueño. Entonces, bíblicamente hablando, los muertos no están en el cielo. Usted desea que retomemos de Salmo 115, ¿verdad? Sí, por favor. Versículo 17. Dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. O sea, la Biblia claramente nos dice que aunque esa persona haya sido considerada como una persona buena, o cristiana, un hijo de Dios, exacto, no está en el cielo alabando a Jehová. No, está esperando en el sepulcro hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. Así es. ¿Cierto? Ok, mi hermano Rodi, en Salmos 6:5. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Te alabará. O sea, en el sepulcro. Es imposible que una persona que esté en el sepulcro, que haya muerto, pueda alabar a Dios. Claro que correcto. No. Y si alguien se siente tentado a pensar y decir, bueno, claro, porque ahí está el cuerpo, pero el alma está allá en el cielo. Hubo un texto contundente que si prestaron atención ahí, nuestros amigos y hermanos, escuchas, van a poder ver que no hay tal cosa que un alma esté alabando a Dios allá arriba en el cielo. Y me refiero a Ezequiel capítulo 18, versículo 4, léalo por favor. Vamos a leerlo brevemente, Ezequiel capítulo 18. Sí, para beneficio de aquellos que no sintonizaron programas anteriores, ¿no? Dice el versículo 4 de Ezequiel 18, he aquí que todas las almas, o sea, todos los seres vivientes, son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cuántos de los seres humanos, con excepción de Enoc y Elías, ¿verdad?, no han muerto aquí en esta tierra? Varios. No, varios, todos. ¿Por qué todos hemos tenido que haber muerto? Por causa del pecado. Porque todos hemos pecado. Simple y llanamente. Romanos 6:23, la primera parte dice, la paga del pecado es muerte. Amén. Amén. En el Salmo 30, versículo 9. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Pregunta David. ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? O sea, la palabra de Dios es clara. Ya como lo mencionamos en el programa anterior, cuando en el momento de la muerte se separan esos dos ingredientes que Dios le dio al principio, que Dios puso en el principio cuando creó al ser humano, el polvo de la tierra y el aliento de vida. Cuando esos dos ingredientes están unidos, es cuando el alma es un ser viviente. Pero cuando esos dos ingredientes se vuelven a separar en ocasión de la muerte, ya simplemente esa persona ya no es un alma. Es por eso que la Biblia no apoya la idea de que el alma se queda por ahí dando vueltas o deambulando por el aire o quemándose en un purgatorio. Exactamente, o visitando los familiares de vez en cuando. Eso no es bíblico, queridos amigos y hermanos, porque cuando la persona muere, esos dos ingredientes, polvo de la tierra y soplo de vida, se separan y entonces simplemente ya no es un alma viviente, es solamente está la persona allí en un estado de inconsciencia hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Amén. Salmo 39, la última parte dice que la persona muerta dice, anunciará tu verdad. O sea, hemos oído de algunos mensajes de la Virgen, de los santos, de personas que aparecen anunciando verdades de la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña que el muerto, esas verdades, o sea, que la verdad de la palabra de Dios tenemos que anunciarla cuando estamos vivos. Mientras estamos vivos, ¿verdad? Claro. O sea que ningún muerto, ningún espíritu, ningún supuesto espíritu de un santo que haya vuelto puede anunciar la palabra de Dios.
Claro. O sea, es otra verdad que vemos en la palabra de Dios, que nunca un muerto, Dios le va a mandar a que predique cosas, a que dé un mensaje A que de un- de parte de él. O sea, puede aparecer que esté hablando en nombre de Dios. sí, Puede aparecer, porque ese es otro argumento serio. Dice, pero es que el mensaje que trae, ¿cómo un demonio va a traer mensaje de amor y de paz? Mi hermano Jan. Mi hermano Jan Lopera. ¿Cómo es eso? No, sí, o sea, el diablo tiene muchos métodos de engañar al mundo, definitivamente. Lo dice Apocalipsis 12:9, engaña al mundo entero. ¿Sabe una cosa? Hay un poder en la Biblia que estaba predicho, que iba a hablar de amor y de la paz. Pero dice la Biblia que con esa forma de hablar, como si fuera Dios, de la paz, dice que iba a destruir a muchos. Vamos a leerlo. Está en Daniel, capítulo 8, versículo 25. Léalo, por favor. Dice, con su sagacidad, está hablando del cuerno pequeño, por supuesto, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Estaba escribiendo ya el Señor el surgimiento. en su palabra. Esto lo escribió Daniel unos 600 años antes de Cristo. Pero ya él veía que venía un poder en el futuro que iba a engrandecerse tanto y tanto que aún los reyes de la tierra le iban a obedecer. Iba a tener influencia en las naciones. Iba a hablar de qué, dice ahí, De paz. de paz. Yo no quiero que mencionemos, Pero iba a prosperar el engaño en su mano. sí, no quiero que mencionemos cuál es ese poder. Simplemente quiero invitar a nuestra audiencia a que pensemos un poder que ha influenciado a los reyes de la tierra, que las naciones le siguen, le respetan, le veneran y que siempre habla de paz y de unidad y de amor. Pero, ojo, dice la Biblia que ese poder iba a destruir ¿a cuántos? A muchos. A muchos. Tengan cuidado. Así que sigamos aquí el estudio de esta llave, que es la llave número 7 que estamos tratando, siguiendo con ustedes aquí en este día. Entonces, en Eclesiastés, que ya lo habíamos leído, dice 9:10. Léalo, por favor. Todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tu fuerza. Porque en el sepulcro o el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, O sea, la palabra de Dios está confirmando una y otra vez a través de y podemos leer cientos de textos, sí. porque no nos daría el programa suficiente tiempo para leerlos todos, pero los pocos textos que estamos leyendo nos dicen claramente la Biblia que la persona que está en el sepulcro no sabe absolutamente nada, no tiene conocimiento de lo que se hace debajo del sol. amén. O sea, que la persona, son dos verdades que estamos viendo aquí. Que las personas están en el sepulcro, no están allá arriba. Exacto, y está en un estado de inconsciencia. Esas son las dos verdades que estamos viendo en la Biblia. Isaías 38, 18 y 19. Dice, porque el Seol, o sea, el sepulcro, no te exaltará. O sea, la palabra de Dios no se equivoca. Autor tras autor dicen la misma verdad. Ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, dice la palabra del Señor, el que vive, éste te dará alabanza. O sea, la Biblia es clara, el vivo te alabará, el muerto no te alabará. Como yo hoy, dice Isaías, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Entonces, cuando escuchemos ministros diciendo, mira, el ser querido fulano de tal está alabando allá con los ángeles, cantando ahora con los ángeles. No hace mucho murió una artista bien famosa, aquí bueno, vivía por aquí en Estados Unidos. Y de inmediato los ministros empezaron a decirle que estaba cantando allá en Los Ángeles,
esa persona estaba cantando Con los ángeles. Pero era hasta gracioso oír esto. Cantando con los ángeles cuando él se dedicaba a cantar canciones mundanas aquí, en la tierra. Oye, pero ustedes ven el vino de Babilonia, ¿cómo es? Emborracha a la gente. Los engaños, las doctrinas falsas, como que la gente está consciente allá arriba, embriaga. Sí, acostumbramos a escuchar este tipo de afirmaciones. Sí, y la prensa, y la prensa seguía esas fábulas, esos engaños. Sí, exacto. Este tipo de afirmaciones las acostumbramos a escuchar porque yo las he escuchado también. He tenido la oportunidad de asistir a varios funerales y he escuchado a ministros que obviamente no siguen estas verdades que nosotros estamos presentando en el día de hoy. Decir presentar esa posición, nuestro hermano fulano de tal ya está en el cielo caminando con los ángeles y está el féretro ahí enfrente de ellos. O sea, pero no leen ni un solo texto bíblico para afirmar lo que ellos están diciendo. Sí. Y si leen algún texto es fuera de contexto, como vamos a tratar esos versículos, si no hoy en otro programa. ¿Ok? Porque sí hay versículos, mi hermano Jan y mi hermano Rodi, y ustedes cuando escuchan ahí, que si no se estudian con cuidado, aparentemente pueden dar la apariencia de que sí, que nuestros seres queridos están allá y que el alma está por allá. Entonces, eso sí tenemos que estudiarlo con la palabra de Dios. Después que hemos visto todos estos textos bíblicos, nosotros no podemos creer que la Biblia se contradice. No. O sea, si hay algo que contradice esto por una doctrina, debe haber un problema con eso, ¿verdad? O sea que habrá que dejar de usar la Biblia. Dice el apóstol Pedro, hablando de Pablo, dice que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, la cual los indoctos o los inconstantes tuercen para su propia perdición. O sea, después que nosotros hemos presentado este cúmulo de versículos, de textos bíblicos, puede haber un versículo que aparente, como dice el pastor, pero que si lo estudiamos a fondo, por ejemplo, como la parábola que hablábamos ahorita de Rico y Lázaro, que la vamos a estudiar más a menudo. La vamos a estudiar, de la cual hemos hablado. La vamos a desglosar. Nos damos cuenta de que estos textos mal comprendidos, de ellos se han elaborado doctrinas para engañar precisamente a las personas y los incautos. Y darle falsas esperanzas en algo que ni ha sucedido y que si no se han preparado y si no se preparan los que nos están escuchando, tristemente, tampoco van a participar de la herencia de los bienaventurados. Sí, porque van a ser engañados. Porque van a ser engañados. A terminar en el lado opuesto de Así Jesús. mismo. Sí, es importante el Salmo 146, hermoso salmo, y el versículo 4. Yo creo que la palabra de Dios es clara. Como decía el hermano Rodi, aunque sea un solo texto bíblico, que tal vez aparentemente pueda enseñar lo contrario a lo que nosotros hemos estado enseñando durante todos estos programas, es imposible que hayan tantos versículos que prueben la verdad que nosotros estamos presentando versus un solo versículo que aparentemente pueda contradecir lo que nosotros estamos presentando. Ese versículo obviamente no puede contradecir el cúmulo de textos bíblicos que hemos estado leyendo durante todos estos programas. Simplemente hay una mala interpretación bíblica que eso lo vamos a ir aclarando en los programas posteriores. El Salmo 146 y el versículo 4 nos dice: pues sale su aliento, o sea, del que muere, y vuelve a la tierra. En ese mismo día, oigan bien, amigos y hermanos, en ese mismo día cuando esa persona muere, o sea, cuando expira, como le sucedió a Jesús, en ese mismo día, dice la Biblia, perecen sus pensamientos. O sea, ese aliento no es otra cosa que el espíritu que Dios depositó en el muñeco de barro. Y hace que ese muñeco de barro hable, camine, ande. Y que llegue a ser una alma viviente. Un alma viviente, o sea, tenga sentimiento. Ok, muy bien. ¿Qué dice la Biblia del rey David? ¿Cómo llegó a ser David? Vamos a ver. Primera de Reyes, hermano Rodi. Dice, capítulo 11. Por cuanto me ha dejado el pueblo de Israel y ha adorado a Astaroth, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos,
como hizo David su padre, pero no quitaré nada del reino de su mano, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, y por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Amén. Bueno, aparentemente estos textos bíblicos nos están diciendo de que David fue un hombre fiel. Amén. Claro que sí. Porque dice que guardó mis mandamientos y mis estatutos. Y después de la conversión de David, la Biblia dice que su corazón era como el corazón de Dios. O sea, llegó a ser un hijo de Dios. Amén, amén. Ahora, presten atención, David, que era un siervo de Dios, un hijo de Dios. Noten lo que sigue diciendo. Hechos capítulo 2, versículo 29 y versículo 34 nos dice una verdad muy importante que nosotros necesitamos entender. Esto está hablando el apóstol Pedro cuando dio ese famoso sermón, ¿verdad? El día del En Pentecostés. ocasión del Pentecostés, sí. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. ¿De quién está hablando? De David. De David, que murió, oigan bien, y fue sepultado. La Biblia no dice que se fue al cielo. No dice que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y entonces noten lo que dice el versículo 34, preste mucha atención. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pastor, está hablando aquí el apóstol Pedro. Hemos leído un sinnúmero de textos bíblicos en el Antiguo Testamento, pero el mismo Espíritu que inspiró a David, que inspiró a Isaías, que inspiró a Job y a todos esos patriarcas, fue el mismo Espíritu que inspiró a Pedro para escribir estas palabras. O sea, todos los autores bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tenían el mismo Espíritu. Amén. Y la palabra de Dios no se puede contradecir. Pedro está diciendo claramente que a pesar de que David era un siervo de Dios, como lo describe Primera de Reyes 11, 33 y 34, que guardó los mandamientos de Jehová y sus estatutos, entonces si nosotros nos amparamos en la creencia de que los buenos, los justos van al cielo, David merecía ir al cielo. Óigame, David. Después de la muerte. Claro que sí. Pero dice el apóstol Pedro que David no subió a los cielos. ¿A quién le vamos a creer? A la palabra de Dios, por A la supuesto. palabra de Pedro está Dios. asegurando que David no subió al cielo. Nótenme. Hay una nota ahí, hermano Rodi, léala. Please. Dice, creemos fielmente que David fue un hombre fiel que guardó y obedeció los mandamientos de Dios. Cualquiera con estas cualidades podría haber ido al cielo después de morir, ¿sí o no? Claro. Así es. Pero la Biblia enseña claramente que ni aún David, con toda su vida de obediencia a Dios, no subió ni está en el cielo después que murió. David, como lo enseña Hechos 2:34, está en el sepulcro, en el polvo de la tierra, esperando la resurrección final, donde todos los fieles también, ¿qué cosa? En ocasión de la segunda venida de Cristo, Sí. Amén. van a participar de la Amén. resurrección. Déjame hacer una advertencia también. Yo sé que habrán miles de personas en diferentes formas que estarán escuchando este programa, pero que no tienen, lo que tienen en su casa es una Biblia católica. Yo les voy a invitar a que sigan también, que lean en su Biblia católica todos estos textos y van a ver que es lo mismo que en nuestra Biblia. Hago esta salvedad porque se le ha dicho, como la mayor parte de la gente vive en ignorancia de la Biblia, cuando la gente fiel viene, inocente, a preguntarle a sus ministros, dice, no, esas son esas Biblias de los protestantes que ellos están leyendo. No, amigo, yo tengo la Biblia católica, que la conservo desde que asistí a un seminario católico por casi 5 años. La tengo todavía conmigo y la estudio. Es lo mismo que dice la Reina Valera. La que yo tengo católica es la Nácar Colunga, que es una Biblia católica romana, reconocida mundialmente. Así es. ¿Ok? Así que lo que sí va a hacer la diferencia, no pierdan su tiempo leyendo el comentario que ellos le añaden al pie de la página. Porque si ustedes leen los comentarios que la Iglesia Popular le ha añadido a los versículos bíblicos, ahí sí se van a confundir. Claro. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que es una institución que le está dando al mundo un evangelio falso, un vino fermentado, enseñanzas
que no son de acuerdo a la palabra de Dios, Sí. sino de acuerdo a la tradición. Vale la pena aclarar que esos comentarios no son inspirados por Dios. No, por eso digo. Son escritos por los teólogos o por los eruditos, y muchos de esos comentarios tristemente no están de acuerdo, aún así dice Jehová. Eruditos de acuerdo al concepto de su iglesia. Pero, hermanos, un erudito, por eso Jesús dijo que tenemos que volvernos como niños para aceptar lo que Dios nos dice. No lo que me dice la iglesia, no lo que me diga un prelado, sino lo que me dice la Biblia, Amén, la así es. palabra de Dios. ¿Qué más? Bien, vamos a entrar a la llave número 8 entonces. Así, ¿Qué le parece? Sí, hay esperanza de vida para el cristiano después de la muerte. Hay esperanza. Amén. Amén. Hoy estamos hablando aquí que no hay esperanza ya. Sí. O sea, No, hay esperanza. La muerte no es el fin de todas las cosas. No. Eso es lo que mencionamos en el programa anterior, hermano Rodi, 2 Timoteo 1:10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén, alabado sea el Amén. Señor. Solo gracias a la muerte de Cristo podemos obtener vida que Eterna. Qué maravilloso versículo. Y vencer el poder de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Qué mejor noticia que 2 Timoteo 1:10. Mire, si no existiera el Nuevo Testamento, si solo existiera 1 Timoteo 1:10, yo con esto estaría feliz y satisfecho. Porque aquí dice que a través de la muerte, Cristo sacó a la luz la vida. Queridos hermanos, hay vida después de la muerte y también la inmortalidad por medio del Evangelio. Este programa se llama La Voz del Evangelio Eterno. El Evangelio es vida eterna. Por eso tú, amigo y amiga oyente o televidente, tienes que entregar tu vida a Jesús. Amén. Entregar tu vida a Jesús y aceptar el Evangelio de salvación que Cristo te ofrece. Amén. Otra vez, la fuente de salvación es Jesús. Amén. El camino hacia la salvación es Jesús. Amén. La puerta de la salvación es Jesús. O sea, este versículo... El sumo sacerdote que está oficiando por nosotros ahorita es Jesús. Exactamente. Jesús es el todo. Gloria a Dios. Este versículo... Todos los demás son impostores. Exactamente. Este versículo bíblico no nos da prácticamente motivos para nosotros sentirnos tristes, No, lo contrario. deprimidos, abatidos por el enemigo. Cuando nosotros leemos este versículo, verdaderamente nos damos cuenta de que el Evangelio es lo más maravilloso Amén. para el ser humano. Es vida eterna, amigos y hermanos. Por favor, entendamos bien eso. Y ese evangelio nos llega a nosotros gratuitamente. Amén. Por eso dice Isaías, el capítulo 55, venid. Tomemos, ¿qué cosa dice allí? Isaías 55, léalo. Vamos a leerlo. Porque, otra vez, no hay que estar pagando dinero. No hay que estar, a veces, enriqueciendo más y más a instituciones que ya de por sí son la más rica de la tierra. Porque la Biblia, todo esto es gratis. Léalo, 55, 1 al 4, léalo. Léalo, por favor. A todos los sedientos, dice el Señor, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Amén. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Qué es lo que nos está invitando? ¿Cuál es esa agua que dice que venid, tomarla sin dinero? La misma agua que Cristo le ofreció a la mujer samaritana. El agua del Espíritu Santo. Él mismo gozo, dice, yo soy el agua de vida. El mismo. ¿Verdad? El Espíritu Santo, San Juan 7, 38 y 39, es un símbolo, es agua. Venid, el Evangelio es agua de vida, porque es Jesús la fuente. Amén. Amén. El vino, ¿qué es el vino? El vino es ¿Otro símbolo de qué? Exacto, De la el sangre. vino representa la verdad del Evangelio, Amén. la doctrina verdadera que Cristo vino a traer a esta tierra también. Por eso Jesús dijo, no puede el vino nuevo echarse en odres viejos. Yo iba a leer eso. Ok. Sí, Mateo, claro, Sí. capítulo 9. O sea, hablando de las verdades, Exactamente. el Evangelio.
Allí la Biblia dice, aunque no, esto es sin dinero. ¿Quién le dijo al hombre que tú tienes que pagar a hombres, bueno, igual que nosotros, para que supuestamente te saquen de un lugar y te lleven a otro? Eso es antibíblico, eso es una blasfemia, es una abominación. O que le enseñen, pastor, porque tristemente también se enseña que si tú dejas cierta cantidad de dinero para la iglesia, no importa cómo tú te portes aquí, la iglesia tiene el poder, después que tú te mueras, de pasarte de un lugar a otro y darte vida eterna. O sea, y así las personas mueren sin la preparación de vida, esperando que en el futuro, por algún bien que le hicieron a la iglesia tenga la facultad o el poder de obtener, de regalarte la vida eterna. Para obtener la vida eterna hay que prepararse mientras estamos aquí. Amén. Si nosotros no hacemos la preparación correspondiente ahora y nosotros morimos, nada nos va a llevar al cielo. Ni el más rico de la tierra, No, nada, entregando toda su riqueza, nada. le va a cambiar su estado. Por eso el versículo 3 dice, inclinad vuestro oído, o sea, Isaías 55:3, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. O sea, Dios quiere darnos vida eterna a través del Evangelio, inmortalidad por medio del Evangelio. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que inclinar nuestro oído y venir a Jesús. Amén. Jesús te hace un llamado en esta hora, querido amigo y hermano, que me escuchas o que nos escuchas o que nos estás viendo a través de esta programación. Cristo quiere darte vida eterna a través del Evangelio. Pero Él dice, venid a mí. Jesús, lo leíamos en programas anteriores, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Para nosotros poder ir a Jesús, tenemos que abandonar todo lo que nos ata a este mundo, el pecado, y entregarnos completamente a Jesús. Si tú te entregas completamente a Cristo Jesús, Él te dará vida eterna. Dicho de paso, todas esas falsas enseñanzas en cuanto al estado de los muertos, representa parte del vino que la Gran Babilonia está dándole a las naciones. Allí se ilustra en Apocalipsis 17 una mujer en símbolo profético, es el símbolo de ¿qué? Una iglesia. De iglesia. Efesios capítulo 5, Jeremías capítulo 2, etcétera, etcétera. Y por eso, dice, se presenta dando un vino a beber a la gente. Si el vino bueno es el Evangelio, ¿cuál será ese vino fermentado? La falsa doctrina. La falsa doctrina. Así. Dice que embriaga a la gente. Óigame, gente que aparentemente son intelectuales, que tienen hasta doctorado, pero están embriagados. No pueden entender estas simplezas del Evangelio. Cuando yo me tomo una copa del fruto de la vid, del jugo de la vid, yo me puedo tomar una copa y no tengo ningún problema. Pero cuando ese vino ya está mezclado con otros ingredientes, se fermenta y es tóxico. Por eso el Evangelio... Y te pone ebrio. Exactamente, embriaga a la persona. Por eso el Evangelio debe permanecer puro. No se puede mezclar con ninguna doctrina o mandamiento de hombre. ¿Por qué? Porque al mezclarse, dicho Evangelio termina embriagando a las personas con su falsa doctrina. Dicho de paso, la descripción que da en el libro de Apocalipsis dice que se visten de púrpura y carmesí. Y escarlata. Escarlata. Ajá. Interesante eso, ¿no? O sea, y que tienen una copa y levantan una copa de oro en la mano, lleno de abominaciones, dice esa copa. Y ese vino, esa falsa enseñanza, es que tiene al mundo hoy embriagado con esa falsa doctrina. Le estamos ofreciendo completamente gratis este panfleto para que usted pueda salir de esa embriaguez y venir al conocimiento de la palabra de Dios. Diga. Sí, pastor, este poder que hemos venido hablando tiene dos doctrinas, o que se le llaman los errores capitales, que una es precisamente la inmortalidad del alma, que ha llenado al mundo con la idea esta de
de que los muertos van al cielo, o de que, O que hay que rezarle a los que hay que muertos. rezarle, que se le hacen misas a los muertos. Incluso la palabra, estas misas a los muertos, es muy popular en nuestros países de América, que le hacen un novenario después que la persona muere, hay que estar ahí, y traen incluso a un sacerdote, a un cura, y que haga misa, rece por el alma de esa persona que murió. Y cuántas personas hablar en contra de esto, o sea, de estas misas, en un lugar como América Latina, de estos países decir que eso es que es un engaño, no es muy bien visto por la sociedad, nuestros familiares. Nadie quiere saber porque para ellos eso es algo terrible, que le presentemos que los muertos nada saben. No solamente en América Latina, mi hermano Rodi, aquí en Norteamérica también. Se nos tilda como que estos mensajes no son de amor, que no van a traer la unidad. Hermano, pero queremos estar unidos en la falsedad, No, en lo que es el engaño. en la verdad. O Cristo nos llama a unirnos en la verdad. Y es por eso que Satanás odia tanto estos mensajes que nosotros estamos presentando. ¿Por qué Satanás odia tanto estos mensajes, queridos amigos y hermanos? Porque estos mensajes, a la luz de la palabra de Dios, esta gran verdad que nosotros estamos presentando, desenmascara los engaños de Satanás. Claro. ¿Y quién desea ser desenmascarado, por favor? Usted hablaba de dos errores capitales. Sí. La inmortalidad del alma, llamada inmortalidad del alma. ¿Cuál era el otro error capital? El otro es la santificación del domingo. O sea, estos dos errores, hay quien piensa, no, yo puedo ser sincero y no importa lo que yo crea. Porque como yo soy sincero y Dios conoce mi corazón, yo tengo derecho a la vida eterna. O sea, lo único que dijo Cristo que santifique el alma, ¿qué cosa es, hermano John? La verdad. La verdad. Cristo La dijo, palabra de Dios. Dice que la verdad es la que santifica el alma. Una persona creyendo sinceramente un error, teniendo la posibilidad, vamos a aclarar, de conocer la verdad, De familiarizarse con la verdad. y no querer porque no tiene tiempo, porque no quiere, O porque porque se siente cómodo en la religión que tiene, ¿esa sinceridad podrá salvarlo? No. ¿Por qué? Porque la sinceridad no hace santo a nadie. Lo que hace santo a la persona es la verdad atesorada ¿dónde? En el corazón. Amén. Y santifica el alma. Amén. Ahora, cualquier error de esto que nosotros guardemos en nuestras creencias, en nuestra mente o en nuestras prácticas, nos aleja ¿de quién? De Cristo. Claro. Y lejos de Cristo podrá una persona encontrar santificación. Claro. Lejos de Cristo podrá una persona encontrar la preparación necesaria para tener vida eterna. Claro. Es imposible. O sea, que es importante que nosotros entendamos que la verdad es el todo. ¿Para qué? En la Edad Media los antiguos cristianos se dejaban matar. ¿Por qué? Por la verdad. Por vivir la verdad. Fíjense, yo he visto, he leído libros donde solamente le pedía a los cristianos, no, confiesa que Nerón es tu rey, es tu Dios, algo así. Y ellos decían, no, mi rey es Jesucristo. Pero mira, vas a salvar tu vida. Y ellos estaban dispuestos a perder la vida por algo que parecía tan pequeño. Tenemos el caso de los 3 jóvenes hebreos. Se le dijo, nada más con a postrarse delante de la imagen, ustedes salvan la vida. Y ellos dijeron, no. ¿Por qué? Porque ellos implicaban lo que ellos conocían, lo que implicaba descuidar la obediencia a algo que ellos conocían que era correcto. Amén. Y como resultado estuvieron dispuestos a perder la vida. Pero ¿qué está pasando hoy? Hoy esos principios, ni el protestantismo, son muy escasos. Las personas que están dispuestas a por los principios correctos de la palabra de Dios, Claro. enfrentar que le digan fanático, que le digan loco, que le digan no Divisionista. morir, visionista, Divisionista. divisionista. O sea, ya no se ve como una norma deseosa para alcanzar, conocer la verdad y practicar la verdad sin importar lo que suceda. Dicho de paso, esos 2 errores capitales Ajá. que usted ha mencionado es lo que está uniendo a Roma papal con el protestantismo apóstol. Es correcto. ¿Así? Tristemente. Hay un pensamiento muy importante en el espíritu de profecía basado en lo que acaba de mencionar el hermano Rodi. Estaba escuchando atentamente lo que él estaba diciendo y se encuentra en un libro que nosotros conocemos, tal vez nosotros lo tenemos, que se llama Testimonios para los Ministros. Y en la página 437 de este libro dice un pequeño párrafo, dice: Dios no condenará a nadie en el juicio
porque honradamente haya creído una mentira o concienzudamente haya albergado el error, sino porque descuidó las oportunidades de familiarizarse con la verdad. Wow. El incrédulo será condenado no porque fue incrédulo, sino porque no aprovechó los medios que Dios puso a su alcance para que pudiese llegar a ser cristiano. O sea, las personas que están escuchando este programa en el día de hoy no van a tener excusa en el día del juicio. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos presentando con pruebas bíblicas de lo que significa o lo que es la verdad. En el día del juicio no van a tener excusas. ¿Por qué? Porque si rechazan estas verdades, si rechazan estos mensajes que están escuchando en estos momentos, pues van a rechazar la oportunidad que Dios les dio para familiarizarse con la verdad y tristemente van a ser condenados en el día del juicio. Y seguirla, ¿verdad? Así es. Familiarizarse y seguir en la verdad. Nosotros tenemos el ejemplo de Noé. Dijo Cristo que su segunda venida sería como en los días de ¿qué? Dicen que la gente estaba comprando, bebiendo, emborrachándose y no supieron que el mensaje de Noé era verdadero. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el diluvio. Y los destruyó a todos. Tristemente, ahora, esperamos que ese no sea tu final, que ese Amén. no sea el fin de aquellos que nos están escuchando. Hacemos estos programas con el propósito de a ver si de alguna manera podemos llegar a los corazones Amén. de las personas, y Dios quiere llegar a los corazones para que se puedan, que se puedan preparar. Amén. Y no corramos el mismo fin que tuvieron aquellos que vivieron antes del diluvio. Amén, amén. Hay esperanza entonces Amén. de vida para el cristiano después de la muerte. Amén. Hay esperanza. Gloria y la a Dios. esperanza está en Cristo Jesús cuando Él venga a resucitar a los vivos y llevarnos con Él al cielo junto con los que estemos vivos. Primera San Juan 5, 11 y 12. Léanlo, por favor. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Amén. Y esta vida está en su Hijo. O sea, cuando dice que nos ha dado vida eterna, quiere decir que ya Cristo pagó la pena, pagó el precio por nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. Pero tenemos que aceptar eso. Por supuesto. Y tenemos que caminar como Él anduvo Correcto. para hacernos dignos de Exacto. recibir ese regalo. Es Es un regalo O sea, de vida eterna. Cristo pagó la deuda. Queda en nosotros aceptar ese don. Dice la segunda parte Y seguir del la versículo. condición que Él pone en recibir ese pago. Es correcto. Claro. Versículo 12 de Por 1 de favor. Juan 5 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Ahí está, el tener al Hijo morando en nuestros corazones, en nuestras mentes. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Para cuándo será derrotada finalmente la muerte? ¿En qué momento? Mi hermano Rodi. 1 Corintios 15, léalo. Lo hemos Dice, leído anteriormente. 54 y Vamos a 55. confirmarlos hoy. He aquí os digo Confirmar un eso. misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos están en el Si los muertos están en el cielo, Ajá. ¿para qué viene Cristo entonces? Claro. ¿A resucitarlos? Claro. Nosotros, Sigue leyendo ahora la Biblia. dice, nosotros, los que estemos vivos cuando venga Cristo, Claro. seremos transformados. Ah. Y cuando esto corruptible haya sido vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá las palabras que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde el sepulcro? ¿Por qué dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque era precisamente en el sepulcro donde estaban quienes. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. No en el cielo. Satanás, cuando en la Biblia hay casos, tenemos el caso, dice que en el libro de Judas habla de Moisés, y ahorita usted habló de Moisés. Dice que Cristo contendió por el cuerpo de Moisés. ¿En qué momento Cristo contiende por el cuerpo de Moisés? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué pasó? Bueno, cuando él muere allá en el Monte Nebo, Ajá, ¿qué pasó? vino Satanás, quiso arrebatarle el cuerpo, pero vino Jesús. Dice que, bueno, lo que usted acaba de decir, ¿no? Satanás reclamaba a Moisés como que Como que como suyo, porque Moisés había pecado. porque había pecado. Pero Moisés se había arrepentido de que
del pecado. Y aunque Cristo no había muerto todavía, Moisés creía en la sangre de Cristo como su garante, como su seguro de vida. Él había puesto, junto con los fieles del Antiguo Testamento, su fe en el Mesías venidero. Amén. Nosotros la ponemos en el Mesías que murió en la cruz de Calvario. Ahora, ¿qué pasó con Moisés en ese momento? Cristo contiende con Satanás porque Satanás decía, los que mueren son míos. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué hizo Cristo? Resucitó, dijo, Jehová te reprenda, o Satanás, Jehová que ha elegido a Israel, sabemos la historia, Jehová te reprenda. Y resucitó a Moisés. Y bueno, eso es algo que nosotros conocemos. Y por eso Moisés aparece ahí en el monte de la transfiguración, porque Moisés resucitó. Hay personas que dicen, no, Moisés se fue en espíritu. No, la Biblia aclara que la resurrección ¿de quién? La resurrección de Moisés. Amén. Ahora, por eso la Biblia aquí presente en 1 Corintios, el apóstol Pablo, recalcando, dice, oye, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Satanás pensó que él era el dueño ¿de qué? Del sepulcro. Era el dueño de los que morían. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, en la llave número 9. Sí, ¿Cómo se perpetuará la vida cuando resucitemos? ¿Cómo entonces? Apocalipsis 21:4 nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de Amén. ellos y ya no habrá muerte, Amén. ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Y el 22:2, Apocalipsis. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas de los árboles eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Entonces, allá en la tierra nueva, todavía vamos a estar dependiendo de quién. Del Del árbol de la vida. Del árbol de la vida. Fíjense, Increíble, ¿no? Por todas las edades. Sí, Por todas las edades. qué hermosas Ah, palabras. y el pecado no se levantará 2 veces, porque estaremos siempre dependiendo de nuestro Creador. O sea, la llave número 10. Estas son buenas nuevas de salvación. Amén, Definitivamente. amén. Eso es el Evangelio. Amén. ¿Con quién y dónde se originó la doctrina de la inmortalidad del alma? Que eso lo vamos a ampliar Claro, en en otro programa, pero vamos ahora a introducirlo aquí. Obviamente se originó con Satanás en el huerto del Edén, no en Dios, queridos amigos y hermanos. Dice Génesis capítulo 3, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esa mentira se ha venido repitiendo, se ha difundido por todo el paganismo, por todo el cristianismo apóstata, y hoy día cuando le presentamos estas verdades creen que nosotros somos locos o que estamos queriendo ser nota discordante del resto de la cristiandad. Bueno, Génesis 2:17. Exacto. Antes de leer Génesis 2:17, esta falsa doctrina de la inmortalidad del alma hace a Dios un mentiroso. Claro. Porque Él le dijo al hombre que si desobedecía iba a morir. A morir. Y morir es no tener vida, no estar consciente. Esta falsa doctrina también, o sea, la doctrina de la inmortalidad del alma, hace innecesaria la muerte de Cristo, amigos y hermanos. Claro. ¿Por qué? Si el hombre es inmortal, ¿para qué iba a morir Cristo entonces? Piensen en eso, por favor. Y finalmente, esta doctrina, la doctrina de la inmortalidad del alma, le resta importancia a la segunda venida de Cristo. ¿De qué manera? Si los muertos están en el cielo cuando mueren, ¿a quién viene Cristo a resucitar? También esta falsa enseñanza le abre la puerta al espiritismo, lamentablemente. Claro que sí. Job 16:22, ¿qué dice? Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Óigame eso. Y allí, si los muertos no están en el cielo, ¿qué más? Si los muertos no están en el cielo, ni están conscientes de lo que hacen en la tierra, ¿quiénes son entonces los que se aparecen haciéndose pasar por nuestros seres amados que ya están muertos? Eso lo hemos hablado, lo hemos leído. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice que son espíritus de demonios que andan por ahí apareciéndose como seres queridos, apareciéndose como si fueran la Virgen de Guadalupe o Pedro o Pablo o la abuelita o el abuelito, dice para al final se pierda y sean engañados y no tengan la vida eterna. Según de Corintios 11, 13 al 15,
Léalo. ¿Quiénes son? Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Wow. Vemos El cómo mismo el Satanás apóstol toma la forma de... El apóstol Pablo entendió esto, ¿no? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Oiga esto, que los ministros de quién? ¿De Satanás? ¿Se visten como? Como ministros de justicia. Pero que habla tan lindo, habla del amor, habla de la paz. Mira cómo está queriendo unificar a todo el mundo, a musulmanes, a judíos, a paganos, a hinduistas, todo el mundo, y a todo el mundo le dice, todos somos hijos de Dios. Óigame, esas son palabras bonitas al oído, pero cuidado, porque ya habíamos leído en Daniel 8:25, que con ese tipo de hablar iba a destruir ¿a cuántos? A muchos. A muchos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¿Qué quiere decir sagacidad? O sea, un poder sagaz, un poder astuto. O sea, es muy importante que nosotros entendamos esto porque estas son las características del dragón. El dragón siempre se ha caracterizado por su astucia, por su sagacidad. Y obviamente el arma favorita de Satanás y más poderosa de Satanás es el engaño o la mentira. Cristo así lo define. Si usted quiere, podemos leer Juan capítulo 8 y el versículo 44, porque cuando Cristo estaba hablando con los judíos de Los su líderes época contra los líderes religiosos. les dijo unas palabras muy fuertes. Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús en Juan 8:44, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando él habla allí, Cristo dice, ¿y el 45? Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Cuando dice, ¿y el 46? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Cuando dice que no, Satanás no permaneció en la verdad, pero él es la verdad, dice Jesús, o la verdad estaba en él. Sería bueno que tomáramos unos minutitos aquí, rapidito, porque hoy día todo el mundo dice tener la verdad, todo el mundo dice seguir la verdad. De hecho, a mí me han dicho gente, yo tengo la verdad porque yo sigo a Cristo. Pero ¿qué más es verdad? Salmos 119, 150 y 151. Léalo, por favor. Vamos a ver si es verdad que todo el mundo tiene la verdad. De acuerdo a la Biblia. Vamos a ver. Salmos 119, 150 151. y 152. Léalo, Rodi, por favor. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Ok? Amén. Perdón, antes de leer el otro texto. ¿Cuántos de los mandamientos son verdad? Todos los mandamientos. Los 10 La ley, mandamientos. Los 10 mandamientos. Todos tus ¿Ok? mandamientos. Entonces, aquellos que dicen que el sábado ya no tiene que guardarlo, están en la verdad. ¿De acuerdo a eso? No, por supuesto que no. Son hijos de quién? De acuerdo a Jesús. Perdónenme. Si no permanecen en la verdad, son hijos del diablo. Jesús dijo, vosotros sois hijos del diablo porque la verdad no está en ustedes. Y estamos leyendo aquí la palabra sagrada de Dios. Que todos los mandamientos de Dios son verdad. Si yo, para no poner ejemplo de nadie, transgriedo, rompo y enseño que uno de esos 10 mandamientos no es verdad, ¿estará la verdad en mí? Por supuesto que ¿Podré no. yo decir que soy de Jesús? No, ¿De acuerdo a lo que que estamos leyendo? Y el mismo capítulo, bueno, es el versículo 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Óigame. Y el 142 también se puede leer. 142, léalo, mi hermano. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Amén. Entonces, y el apóstol Pablo, por si acaso algunos se sientan tentados a pensar, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Qué dijo el apóstol Pablo refiriéndose a los 10 mandamientos? Romanos 12:6, creo que vamos a ver. O 7:12, vamos a ver. 7:12.
Romanos 7:12. Léalo. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Entonces, el mandamiento a la verdad es santo, justo y bueno. Óigame, el Nuevo Testamento amplía ese hermoso concepto. Y volviendo entonces, óigame, a veces se nos tilda de que hablamos un poquito aquí, un poquito duro, pero óigame, lo que Cristo habló fue duro, ¿sabes? Sí, porque el mismo Jesús en San Juan 8, donde estábamos leyendo anteriormente, da unas palabras de finales muy fuertes allí en el versículo 47. Jesús le dice a sus judíos, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, son palabras fuertes. O sea, las personas que han estado escuchando todos estos programas relacionados con el tema de las 10 llaves que abren el misterio de la muerte, si después de haber escuchado todas estas evidencias a la luz de la palabra de Dios, insisten en seguir creyendo lo que tal vez les enseñan sus ministros o su iglesia, o sus prelados, si es un ministro, exactamente, su iglesia, ¿no? Exacto, o los prelados o los sacerdotes a la iglesia donde ellos asisten, están pues, Dios los considera que no son hijos de Dios. Eso es lástima. Ahora, es una pregunta, triste esto. ¿podrá haber algún líder en esa condición? ¿En cuál condición? En esa de no ser hijo de Dios. Hombre, Y- y- pero ¿a quiénes era que Cristo le estaba hablando? Eso yo quiero. Hermano Rodi. Porque puede eran ser, los líderes puede ser religiosos. que el que nos estén escuchando sea una persona común y diga, eso está bien conmigo, pero los líderes de mi iglesia, ellos Bueno, sí oyen la voz de Dios. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Pueblo mío, los que te guían te engañan. Isaías 3:12. Pueblo mío, los que te guían te engañan. Bueno, por lo regular, o la mayoría de las veces, o en todos los casos, para ponerlo, pero no quiero generalizar muchas veces, los responsables de estos errores no es el común del pueblo. Son los líderes religiosos que han preparado al pueblo con ¿qué? Con engaño, tras engaño y tras engaño. Hermanos y amigos, tristemente tenemos que despedir el programa hoy. Queremos recordarte, sí, hay llave que podemos, la palabra de Dios a través de la Biblia, podemos descubrir que los muertos nada saben, que los muertos están en el sepulcro, pero aquellos fieles, Cristo viene a buscarlo para que sean como suyo y puedan vivir con Él para siempre. Amén. Ojalá que usted, junto a nosotros, podamos ser de ese pueblo, que estemos por toda la vida gozando de esa vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.